Muy pero muy buenas tardes mis queridos estudiantes, cordial saludo. Aprovecho las herramientas tecnológicas para compartir con ustedes esta maravillosa herramienta que, bendito Dios, tenemos, el internet y los equipos de cómputo. Y aquí tengo un simulador que estoy completamente seguro a ustedes les va a encantar. Incluso les voy a dejar el link para que ustedes también lo descarguen en sus computadores y hagan la respectiva práctica para de esta manera trabajarlo. Esta herramienta desarrollada por la compañía Cisco, esta compañía ustedes saben muy bien se encarga de todo lo que tiene que ver con redes de informática y ella nos regala prácticamente esta herramienta que voy a ver a continuación. La herramienta como tal tiene aquí una imagen central como una especie de video y en la parte inferior aparecerán todos y cada uno de los componentes con los pasos a seguir. Trae tres componentes fundamentales: Learn, aprendizaje; Test, para lo que son pruebas; y Explore, cuando uno ya quiere, digamos, de una manera mucho más autónoma realizar la exploración de todos y cada uno de los componentes de esta herramienta. Asimismo, podemos encontrar todas y cada una de las características de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, si vamos a trabajar con fuentes de voltaje, pues nos va a explicar. Si vamos a trabajar con motherboard, nos va a explicar sus características más importantes o sus componentes más importantes. Y en la parte inferior, con más detalle, cada uno de los pasos que debemos seguir para el proceso de ensamble del computador. Ahí más o menos a gran escala podríamos encontrarlo. Siempre va a tener un detalle, digámoslo así, que me va a corroborar si estoy trabajando bien o no el correspondiente ensamble. Y aquí tendríamos fácilmente las herramientas para trabajarlo. ¿Listo? Ok. Adicionalmente a eso, también me trae, digamos, algunas indicaciones o algunos videos o algunas imágenes de lo que es trabajar con discos duros o los componentes que específicamente necesitemos para trabajar nuestro ensamble de PC. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar, aquí me dice en inglés, how it works, you are ready to begin. Y me va a aparecer y me resalta, cuando yo coloco el mouse encima de cada uno de estos componentes, me resalta la que yo quiera trabajar. ¿Qué consejo voy a dar? Uno puede empezar por cualquiera de estos, ¿sí? Por cualquiera. Pero si es la primera vez que vas a trabajar este simulador, yo te aconsejaría que es importante respetar de alguna u otra manera el orden que propone la herramienta. Entonces de esta manera yo voy a arrancar con el primer componente que tiene que ver, o el primer módulo, que es todo lo que tiene que ver con fuentes de voltaje o power supply. Muy bien, aquí aparece lo que es la carcasa de nuestro PC, digamos completamente vacía, nuestra famosa caja ATX. Hay diferentes tipos de cajas y se llaman ATX por el tipo de fuente que tiene. Recordemos que tenemos dos tipos de fuentes, la fuente AT y la fuente ATX. Recordemos que la ATX pues tiene una cantidad de voltajes adicionales, un par de voltajes adicionales, y también tiene sistemas de protección o de regulación que la AT no tiene. Entonces es una fuente más moderna, es una fuente mucho más precisa y sobre todo mucho más protegida y con sistemas de regulación. Seleccionamos la fuente, la arrastramos y inmediatamente se va a desplegar un menú en el cual me va a preguntar si yo puedo, en este caso si yo quiero descender, colocar directamente ahí la fuente sobre la caja, en este caso sobre nuestra caja de trabajo. No lo va a poder hacer hasta que ya tenga la posición adecuada. ¿Listo? Ok. En este caso ya podemos, de alguna manera aceptamos la caja como tal. Un consejo que yo voy a dar es cuando ya estemos armando nuestros PC, este cableado debe estar lo más abajo posible para de esta manera optimizar la distancia que tiene para acercarse a board. Si queda muy encima, esos cables no alcanzan algunas veces a llegar. Por eso es que conviene respetar muy bien la caja y el proceso de inserción de las fuentes de voltaje para este caso. Ya me autoriza inmediatamente colocar los tornillos y si observamos muy bien tienen la forma hexagonal de tornillo externo. Esto es importante aclarar porque las roscas son diferentes, una rosca fina para interiores y una rosca gruesa para exteriores del PC. ¿Listo? Sencillamente acercamos el tornillo y él pues colocará los tornillos adecuadamente.
En la parte izquierda me entrega la siguiente información, donde me dice que ya he terminado completamente la instalación de la fuente de voltaje. Es importante aclarar que estos pasos son los sugeridos para el ensamble del computador. Hay personas que no se rigen estrictamente por estos pasos y tienen pues su propia técnica para armarlo, lo cual es respetable, pero yo siempre diré que si uno está empezando, es importante ser muy juicioso en los procesos y en la secuencia de cada uno de los pasos para de esta manera desarrollar correctamente el ensamble de un PC. Vamos a continuar entonces ahora con mi trabajo, pero si yo por ejemplo yo quiero montar la placa base, perdón, la RAM, que aparecen acá, estas son las memorias RAM que ya hemos visto en clase. Si yo quiero montar la RAM, no me va a dejar, por una sencilla razón. Primero debo continuar con el trabajo de la placa base. Voy a dejar el trabajo y después observamos lo siguiente. Voy a colocar aquí y me da la opción de colocar mi RAM. ¿Listo? Recordemos, tenemos DR1, DR2, DR3, DR4, ¿sí? Y vamos a colocarla. Si yo voy a colocar de una forma equivocada mi RAM, no me lo va a permitir. Recordemos esta muesca que tiene acá, debe coincidir con el slot y de esta manera sí ya puedo descender sobre el slot. Aseguro, clic y clic. E inmediatamente queda asegurada mi RAM. ¿Listo? Voy a colocarle más RAM. Recuerden que estos equipos son configurables. Puedo colocarle más RAM. Si ustedes son fanáticos de pronto de los juegos o quieren mejorar un poquitico las funciones de video y de esta manera también aumentar la versatilidad del computador, lo pueden hacer. ¿Listo? Y nuevamente clic y clic. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora sencillamente vamos a acceder a lo que es el CPU. Todo lo que tiene que ver con el procesador. El procesador como tal, ustedes observarán, tiene los tres componentes que ya vimos, donde aparece los tres esferas, o los tres circunferencias, o los tres círculos en los tres extremos, mírenlo, 1, 2 y 3. Y aparece el triángulo. Este triángulo debe ir siempre, cuando hablamos de este tipo de socket, donde no encontremos punto esquinero, es decir, si ustedes observan aquí hay un punto de contacto esquinero, punto de contacto esquinero y punto de contacto esquinero. En este punto no aparece, es ahí donde va el círculo, perdón, donde va el triángulo. ¿Qué significa eso? Que un procesador tiene 4 formas de ser insertado en este socket y solo una es la correcta. Por esta razón debemos configurarlo correctamente. Si yo intento descender ahí mi procesador, no va a pasar absolutamente nada. Sencillamente él no va a bajar hasta que yo lo ubique correctamente. ¿Cuándo queda correctamente insertado? Cuando este triángulo coincida con la esquina que no tiene punto de contacto. Con la esquina que no tiene punto de contacto. Vamos a ver si es verdad. Seguimos girando y descendemos. ¿Listo? Ahora sí inmediatamente puedo yo colocar el primer abrazadera del socket y mi respectivo gancho sujetador del procesador. Posteriormente colocamos nuestra pasta refrigerante. Listo. Recordemos, para la pasta refrigerante no es necesario no aplicar demasiado, pero tampoco muy poco, lo suficiente que cubra esa superficie. Esa es una medida adecuada para hacer la respectiva aplicación de la pasta refrigerante. Continuamos con todo el sistema de extracción y disipación de la temperatura. Recordemos muy bien que el procesador puede ser un Intel Core 2 Duo, un Core i3, un Core i5, un Core i7, o puede ser también de la familia AMD, dependiendo pues los gustos que ustedes tengan. Es muy importante que esta plataforma esté correctamente conectada al procesador. Si no lo hacemos de esta manera, se nos van a generar ciertos problemas muy delicados de incremento de temperatura.
si existe un incremento de la temperatura o este sistema no está correctamente conectado, vamos a tener hasta problemas de encendido del computador. Y esto es fundamental porque recordemos que la board lo que hace es testear constantemente cada uno de los parámetros. En este caso, si el parámetro de disipación, si la conexión no está correctamente realizada, nuestra board puede enviar señales de error. Y por eso es tan importante, es muy sencillo de hacer, pero es muy importante no olvidar correctamente cuáles pueden ser o cuáles deben ser los parámetros para conectar correctamente nuestro sistema de extracción y de disipación. Entonces vamos a hacer aquí simulando una pequeña presión y van a quedar inmediatamente conectados. En las board generalmente vienen con una señal, si ustedes no sé si alcanzan a observar ahí, dice CPU fan. La CPU fan o chafán traen esas expresiones para indicar dónde debe ir conectado la energía para el disipador. En este caso yo puedo hacer toda la conexión perfecta para el procesador, pero si yo no conecto correctamente con la polaridad correcta, voy a tener un fallo. Sin embargo, no se preocupen, a la hora que estén ensamblando su computador se van a dar cuenta de que esto tiene unos terminales, unos conectores que facilitan enormemente el trabajo, así que es a prueba de niños, no nos preocupemos. Y incluso si usted ve que intenta conectarlo, el terminal, y se entra de una manera forzada, es decir, haciendo demasiada fuerza, dos cosas: deténgase, porque puede maltratar y romper el terminal, o en su defecto dañar el conector, y aún así no le va a funcionar. Estos sistemas vienen para conexión con sistemas de ajuste milimétricos, por no decir micrométricos, y es importante respetarlo. Sencillamente, si usted ve que insertándolo no conecta bien, debe tener otra forma de conexión. ¿Listo? Y ese plug se facilita y permite la inserción de la conexión correctamente. ¿Listo? Entonces ya tenemos el sistema, digámoslo en términos generales, con sus respectivas RAM. Tenemos aquí nuestro procesador con su sistema de disipación. Disipación es toda esta barra metálica. Este también es un disipador. Recordemos que este es el chipset norte, un componente fundamental de la board. Y aquí tenemos nuestro procesador. El procesador es el que realmente se llama CPU. No sé cómo lo llamarán en otras partes, pero aquí en Colombia le dicen a la torre CPU, cuando en realidad la CPU, o el CPU mejor dicho, es el procesador. ¿Listo? Unidad de procesamiento, de control de procesos en este procesador. ¿Listo? Bien, ahora vamos a pasar a la instalación de la board. Y es importante aclarar que quien me indica el norte o la organización de mi board es, o son mejor dicho en este caso, los puertos. Aquí tenemos el puerto paralelo, el puerto serial, el PS2, el USB. Si algunos vienen con DVI o VGA, pues es fundamental. Y sobre los puertos es que yo voy a colocar aquí en las platinas. Consejo que les voy a dar: algunos equipos se arman sin esta platina. No les aconsejo que lo hagan porque es importante mantener. Estas platinas también protegen del polvo y evitan, o por lo menos garantizan, que por más tiempo duren limpias las boards. Recuerden que la mugre y la suciedad afectan los sistemas electrónicos. Por eso yo les aconsejo que le respeten esta platina. Incluso la platina les sirve como guía para insertar correctamente la motherboard. Seguimos. Si intento colocarla en una posición que no es, sencillamente mi sistema o mi simulador no me va a permitir conectar correctamente mi motherboard. Ok. Entonces hasta aquí llega la clase del día de hoy. Agradezco su atención, su concentración y sobre todo sus comentarios. Subo en este momento a la plataforma esta información. Y cualquier novedad, cualquier duda que tengan hasta el momento, es el momento de preguntar. Recordemos que tenemos posteriormente un examen que nos va a permitir medir nuestros conocimientos y, ¿por qué no?, la capacidad en medio de esta coyuntura de armarnos, construir por nosotros mismos una muy buena máquina, un buen computador que nos permita optimizar tiempo y de esta manera trabajar de una manera mucho más eficiente, rápida y efectiva. Que Dios los bendiga. Un saludo enorme. Chao, chao.